En nuestro capítulo 207 tenemos para ti 3 temas que te van a ayudar a estar informado. Vamos a comenzar alertando a toda la población sobre el brote de difteria que hay en el país, el cual aparentemente presenta en estos momentos un mayor riesgo de diseminación que en el año 2016. Luego te vamos a contar las hostilidades que suponen ser un emprendedor en estos momentos en Venezuela. Y para cerrar te vamos a revelar cómo el Consejo Nacional Electoral, a tan solo pocos meses de las futuras elecciones presidenciales, se encuentra a media máquina tras la salida de la rectora principal, Tania de Amelio. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Desde este lado los recibe una vez más Luis David Miquileni y para mí es un enorme placer darles la bienvenida a nuestro episodio número 207 de este condensado de información que, como bien saben ustedes, recoge lo mejor de los portales El Pitazo, runrun.es, mejor conocido como Runrunes y Tal Cual. A la fecha de la publicación de este podcast, viernes 24 de marzo, ya han transcurrido 158 semanas desde que fuera decretado el estado de alarma por la llegada del coronavirus a Venezuela. Y aunque la pandemia pareciera ser ya una cosa del pasado, nosotros invitamos a nuestra audiencia, como todas las semanas, a que mantengan las medidas de bioseguridad que garanticen su seguridad y la de sus familias. Nuestro primer reportaje de esta semana es del portal runrun.es, mejor conocido como Runrunes, y aquí tenemos un RR Plus titulado "Resurge la difteria en Venezuela con mayor riesgo de diseminación que en el 2016. Tras el reporte a principios de este mes, del mes de marzo, de 3 casos en el estado Bolívar, los especialistas han señalado que actualmente Venezuela tiene las peores coberturas de vacunación contra dicha enfermedad que en el año 2016, cuando apareció nuevamente en territorio venezolano tras 24 años sin reportarse un solo caso. Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, sostuvo que la vacuna contra la difteria debe ser aplicada en varias oportunidades. Escuchen con atención sus declaraciones. La vacuna se coloca a nivel pediátrico a los 2, 4, 6 meses y después se colocan unos refuerzos entre los 15 y 18 meses y después el otro a los 4 o 6 años de edad se debería colocar un nuevo refuerzo entre los 11 y 12 años y después cada 10 años. Los niños que tengan menos de 7 años y no hayan recibido sus 5 dosis pueden recibir un refuerzo, o los que tengan más de 7 años se le colocan usualmente sin ninguna vacunación, se le colocan 3 dosis, igual que los adolescentes adultos. Por su parte, la Sociedad Venezolana de Infectología informó que la minería ecocida que corre rampante en el estado Bolívar ha contribuido con el resurgimiento y diseminación de esta enfermedad. Le damos la bienvenida a la periodista Yacari Prado, especialista en la fuente de salud, para que nos aclare un par de dudas. Yacari, un gusto saludarte, espero estés muy bien. ¿Hay vacunas suficientes en Venezuela para la población y estas se pueden conseguir en los centros de salud públicos? ¿Cuál sería el costo de estas en caso de que no se consigan en los públicos en una clínica privada, por ejemplo? Hola Luis, un gusto estar nuevamente en este espacio. El pasado 9 de marzo se confirmaron 3 casos de difteria en Venezuela, en el municipio Sifontes de Bolívar, el mismo en el que resurgió la enfermedad en 2016, después de 24 años sin reporte. La difteria es prevenible con vacunación, pero, tal y como pasó 7 años atrás, las bajas coberturas vuelven a causar su reaparición. En 2016, la cobertura de vacunación para la tercera dosis de difteria, tétanos y pertusis era de 84%. Para 2021 era de apenas 56%. 3 médicos entrevistados comentaron que el Estado tiene la obligación de responder a la pregunta de la cantidad de vacunas disponibles y aplicadas. Pero, tal y como pasa con el boletín epidemiológico desde 2016, esta información de interés nacional permanece oculta o trasciende por otras vías. El Ministerio de Salud anunció una intensificación en el plan de vacunación contra la difteria entre el 20 de marzo y el 30 de abril, sin especificar el número de vacunas disponibles. Los precios de la vacuna contra la difteria pueden oscilar en centros privados entre $50 a $120, según la cantidad de componentes, pues recordemos que estas vacunas no solo protegen contra la difteria, sino contra otras enfermedades. ¿Y qué otras enfermedades podrían tener un brote, o mejor dicho, rebrote en Venezuela debido al bajo índice de vacunación que actualmente se maneja en el país? Es importante recalcar que la mayor parte de las vacunas disponibles en Venezuela son suministradas por la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF y otros entes internacionales. Las coberturas de vacunación en Venezuela disminuyeron notablemente desde 2015, pero desde 2010 ya había fallas.
Desde 2018, el Estado venezolano no incluye en su sistema público la colocación de la vacuna contra rotavirus y neumococo, que previenen diarreas y neumonías potencialmente mortales en niños. La baja cobertura de vacunación contra la difteria, de la que alertó a principios del año la Organización Panamericana de la Salud, también se repite en Venezuela con el sarampión, la polio y la fiebre amarilla, por lo que el país no está exento de presentar brotes de estas enfermedades. De allí el llamado insistente de la Academia Nacional de Medicina, de la Sociedad Venezolana de Infectología y de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría para aumentar las coberturas de vacunación que permitan prevenir brotes y epidemias de estas enfermedades. Muchísimas gracias, Yacari. Pasamos ahora a visitar el portal El Pitazo y aquí tenemos un trabajo titulado Emprender en Venezuela, el reto de encontrar oportunidades dentro de un ecosistema hostil. Una investigación de Global Entrepreneurship Monitor presentado por el IES de la Universidad Católica Andrés Bello arrojó que la razón principal para iniciar un negocio en Venezuela es la falta de oportunidades laborales. De acuerdo con este estudio, algunos de estos emprendimientos tienen vida muy corta y la poca rentabilidad y la falta de financiamiento son los principales retos que originan finalmente que algunos emprendedores simplemente abandonen sus proyectos. Le damos la bienvenida a la periodista Kimberly Talero para que nos hable un poco más sobre este tema. Kimberly, espero estés muy bien. ¿La dolarización de facto ha incidido en la aparición de estos emprendimientos? Hola Luis, un saludo a ti y a toda la audiencia del podcast 3 en 1. Encantada de estar nuevamente por acá con ustedes. Fíjate, yo no diría que la dolarización de facto fue la causa de la aparición de estos nuevos emprendimientos, pero sí favoreció la rentabilidad de muchos negocios, puesto que el bolívar para ese momento y todavía, pero hablando de antes de la dolarización de facto, perdía el valor continuamente y era una de las razones por las cuales, según la experiencia de uno de los emprendimientos que consultamos, lo frenaba para ellos poder sacar al mercado su modelo de negocio. No era rentable y con la dolarización de facto pues consiguieron una nueva oportunidad de hacer rentable su negocio. Entonces, en ese sentido creo que sí ha sido favorable, tomando en cuenta el contexto inflacionario en el que está en el país, por supuesto. ¿Y cuáles son los pasos que se debe dar, o que debe dar, mejor dicho, un emprendedor en Venezuela para garantizar la estabilidad de su negocio en el mercado? Sí, tanto los expertos a los que consultamos como los emprendedores con los que tuvimos la oportunidad de conversar coincidieron en la importancia de probar el modelo de negocio, probar la idea, la hipótesis, el producto, el servicio en un entorno pequeño, conocidos, familiares. Si es un servicio que se va a ofrecer en determinada área, pues probarlo en un entorno primero, en un área pequeña primero, para luego ir pensando en crecer. Si confirmas que hay una necesidad de mercado, que el mercado está dispuesto a adquirir tu producto o servicio, si ya detectas, ya confirmas que existe esa aceptación del mercado, puedes pasar a la formalidad, pasar al registro de la empresa, pasar a todos los trámites que sean necesarios para el funcionamiento de la empresa. Y muy importante también pensar en una estrategia de crecimiento, en un plan a futuro para que esta empresa pueda ir creciendo paulatinamente, no de golpe, y madurando tanto el emprendedor como el emprendimiento. Hasta una futura oportunidad, Kimberly. CNE medio paralizado. ¿En qué le compromete la falta de un rector principal? Este es el título del reportaje que nos comparten nuestros amigos de Tal Cual esta semana y con el cual vamos a cerrar esta emisión. Desde abril del año 2022, el puesto de rector principal que ocupaba en ese momento Tania D'Amelio se encuentra vacante, en una clara violación a la ley orgánica del poder electoral. De acuerdo a Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, esta paralización aleja al CNE de tomar decisiones importantes como le corresponde al registro de votantes, por ejemplo. De igual forma, Lander sostuvo que pese a que en teoría resta más de un año para que las elecciones presidenciales se lleven a cabo, el CNE y los actores políticos ya deben ir trabajando en este escenario. Vamos a escuchar con atención sus declaraciones. Aquí tiene responsabilidad, por supuesto, muy importante el Consejo Nacional Electoral, que debería hacer, como en otras oportunidades lo ha hecho, campañas intensas llamando
a los electores, a los potenciales electores que se interesen por el asunto, y ese que se interesen por el asunto significa que comience por inscribirse en el registro electoral, revisar sus datos en el registro electoral para ver si la residencia si el lugar de residencia donde aparece en el registro efectivamente al que corresponde y que el centro de votación esté cerca de su lugar de residencia. Pero por supuesto también a los distintos actores políticos que podrían estar interesados en participar en estas elecciones, y en general a la ciudadanía global, porque estamos absolutamente convencidos que la manera de procesar las tensiones y las dificultades que tiene el país es a través del uso, digamos, principal de expresión de la ciudadanía en su conjunto, que es precisamente los procesos electorales. Recibimos a la periodista Luisa Quintero, quien nos va a dar más información. Bienvenida, Luisa. ¿Cuál es la instancia encargada de nombrar el reemplazo de Amelio? ¿Y han dado alguna explicación del por qué no lo han hecho hasta la fecha? Saludos, Luis, y saludos a las audiencias de Tal Cual, Runrunes y El Pitazo. En este caso, la instancia encargada de nombrar al reemplazo de Tania D'Amelio es la propia directiva del Consejo Nacional Electoral, según lo que dicta la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Correspondería al rector Leonel Párica asumir el puesto que quedó vacante tras la salida de Tania D'Amelio al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y qué pasa con el voto en el exterior en las próximas elecciones presidenciales? ¿Autoridades del Consejo Nacional Electoral han tocado este tema? Pues hasta ahora las autoridades del Consejo Nacional Electoral no han informado públicamente sobre alguna situación con el voto en el exterior en las próximas elecciones presidenciales. Ya habrá que esperar a que avance un poco más el calendario electoral y posiblemente esto sea algo que se vaya trabajando el año que viene y no precisamente este año. Muchísimas gracias, Luisa. Estimada audiencia, con esto hemos llegado al final de nuestra emisión número 207 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Recuerden que necesitamos el apoyo de todos ustedes para llegar a mucha más gente, y lo que deben hacer es muy sencillo: compartan el enlace. Para tu comodidad estamos en la plataforma donde escuchas tu podcast de tu preferencia. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y también estamos en la plataforma de videos YouTube. En la producción y edición de este espacio me acompañaron Francisco Zambrano y Abraham Moncada respectivamente. Narró para ustedes una vez más Luis David Miclén Hernández. Tengan un excelente fin de semana, disfruten mucho con sus familias, descansen, cuídense mucho, usen el tapabocas, gel antibacterial, y recuerden que nos vamos a escuchar nuevamente el próximo viernes 31 de marzo. Cuídense mucho y que tengan una excelente semana. Hasta luego.